En esta presentación queremos resumir los puntos principales de la propuesta de grados abiertos en la UDC para el curso 2020-2021. La propuesta de grados abiertos es novedosa dentro del sistema universitario gallego, donde hasta ahora no se ofrecía esta posibilidad. Dentro del sistema universitario español, aunque existen dos universidades que actualmente ofertan grados abiertos, también es una alternativa muy poco extendida. Empecemos por describir a quién se dirigen estos grados. La propuesta de los grados abiertos es similar a la iniciativa en los sistemas anglosajones de permitir la matrícula de estudiantes en sus universidades en programas que se denominan undeclared. En estos programas, los estudiantes indecisos, que todavía no tienen claro qué programa de grado tomar, pueden matricularse de diferentes materias en múltiples grados, tomándose así un tiempo para explorar las diferentes opciones académicas y retrasando la decisión de qué grado finalmente cursar. Nuestra propuesta de grados abiertos va en la misma línea y está dirigida también a estudiantes que no tienen claro qué grado cursar, siempre dentro de una misma rama de conocimiento, y desean retrasar la elección mientras exploran las diferentes posibilidades. Por ejemplo, un estudiante que quiere cursar un grado dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, pero no tiene claro si le interesa más un grado de Economía o Empresariales, o por el contrario le interesa más el grado de Derecho. O, por ejemplo, dentro de la rama de la ingeniería, en el campo de la ingeniería industrial, un estudiante que no tiene claro cuál de los diferentes grados le resulta finalmente más atractivo. Por otra parte, estos grados también resultan atractivos y van dirigidos igualmente a estudiantes que, si bien sí que tienen claro qué grado querrían cursar, están interesados en recibir una formación multidisciplinar dentro de la rama de conocimiento, sin necesidad, por ejemplo, de cursar simultáneamente dos grados. Por ejemplo, un estudiante que tiene claro que el grado de su elección es Administración y Dirección de Empresas, pero que está interesado en recibir formación complementaria en materias de derecho. ¿Qué grados abiertos se ofertarán en la UDC el próximo curso? Esta es la propuesta que hemos realizado a la Secretaría Xeral de Universidades, que está pendiente de aprobación, pero que en principio comenzará a ofertarse ya para el próximo curso. Se ofertarán dos grados abiertos en dos ramas diferentes. Por una parte, el grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas y por otra, el grado abierto en Ingeniería Industrial. Aunque los grados abiertos en general y estos dos en particular coinciden en muchos aspectos de su planteamiento y sobre todo de la normativa que los regula, las diferencias entre los dos son substanciales y las detallaremos a continuación. El grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas es un programa pensado para que el alumno pueda cursar hasta 90 créditos ECTS dentro del grado abierto antes de seleccionar el grado de destino. Es decir, un alumno en el grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas podría estar curso y medio en el programa antes de tomar la decisión sobre el grado que finalmente cursará. El número de plazas que se ofertará para este grado es de 10. Los grados que participan en este programa son los que podéis ver en la presentación: grado en Administración y Dirección de Empresas, grado en Economía, grado en Empresariales, grado en Derecho, grado en Turismo, grado en Sociología y grado en Educación Social. Como todas estas titulaciones pertenecen a centros diferentes, el centro responsable desde el punto de vista administrativo del programa será la Facultad de Economía y Empresa. Como comentamos, este programa es de 90 créditos, es decir, 3 cuatrimestres o un curso y medio. En el primer curso, los estudiantes pueden elegir cualquier asignatura de cualquier curso de cualquiera de los grados que acabamos de mencionar y que forman parte del programa, hasta completar los 60 créditos que corresponden con un curso académico. Además, con el fin de balancear la carga del estudiante en los dos cuatrimestres, no podrán elegir ni menos de 24 créditos ni más de 36 por cuatrimestre. En el segundo curso, en concreto en el primer cuatrimestre de segundo curso, el estudiante podrá elegir cualquier materia de primero y de primer cuatrimestre de segundo de todos los grados participantes en el programa. Como se puede ver, el grado de elección dentro de este programa es muy alto, pudiendo elegir el estudiante entre más de 100 materias de primer y segundo curso de los grados participantes. La única limitación
es que los estudiantes no podrán cursar dos materias que sean reconocibles entre sí en los diferentes grados, es decir, no podrán cursar dentro del programa materias equivalentes o muy similares y que den lugar a reconocimientos entre ellas. Para ayudar a los estudiantes en su elección, cada estudiante del grado abierto contará con un tutor académico durante todo el programa. Antes del comienzo del curso, el estudiante recibirá el asesoramiento del tutor para seleccionar las materias más adecuadas, teniendo en cuenta sus intereses y también el grado de reconocimiento final que podrá tener dependiendo del grado destino finalmente elegido. El tutor también orientará al estudiante teniendo en cuenta que su selección también repercute en sus horarios, grupos de clase e incluso en el centro de impartición para cada una de las materias. Finalmente, el tutor también será una pieza clave para orientar al estudiante en la elección final del grado de destino que cursará. El otro grado abierto que se ofertará en la UDC será el grado abierto en Ingeniería Industrial. En este caso, el programa tiene una duración de solo 60 créditos ECTS, es decir, un curso académico. Los estudiantes que entren en este programa tienen un curso para tomar la decisión de qué grado estudiarán dentro de la oferta de grados de Ingeniería Industrial, que son los que podéis ver aquí: grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, grado en Ingeniería Mecánica, grado en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Estos grados se imparten en los campus de Ferrol, en concreto en la Escuela Politécnica Superior y en la Escuela Universitaria Politécnica. Esta segunda será la responsable administrativa del programa. El número de plazas que se oferta para este primer año será de 8. En este programa, el primer y único curso del grado abierto consta de 10 materias, que suman 60 créditos ECTS, y que son comunes a todos los grados que participan en el programa. Son estas 10 materias que podéis ver en esta presentación. En cuanto al acceso y admisión de estudiantes, estos siguen los procedimientos habituales para el resto de los grados de la UDC. En todo caso, los estudiantes de estos programas de grado abierto han de reunir los requisitos de acceso a todos los grados que integran el programa en el que se matriculan. Es decir, será necesario contar con una nota de acceso igual o superior a la necesaria en cada uno de los grados del programa. Como referencia, la CIUC tomará como nota la del curso anterior. Por ejemplo, para los estudiantes que deseen solicitar el ingreso el curso que viene, las notas de corte de referencia serán las del curso pasado. Así, un estudiante que desee acceder al grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas necesitará al menos un 7,2 de nota en las pruebas de la BAU, ya que esta fue la nota de corte en Educación Social, que es el grado con la nota de acceso más alta dentro de ese programa. En el grado abierto en Ingeniería Industrial se necesitaría una nota de acceso de, como mínimo, 5,54, dado que esa fue la nota de acceso del grado en Ingeniería Eléctrica, que es el grado con mayor nota de acceso de los integrantes en ese programa. En cualquier caso, una vez cumplido este requisito, los estudiantes son admitidos por el procedimiento de oferta-demanda habitual que lleva a cabo la CIUC para el conjunto de los grados en el sistema universitario gallego, lo que quiere decir que la nota de acceso real para el próximo curso no se conoce todavía y dependerá de la demanda de estas nuevas propuestas. Una vez que la CIUC convoca a los estudiantes admitidos a matrícula, el proceso también será en principio similar al resto de los grados. Los estudiantes se matricularán telemáticamente de 60 créditos ECTS correspondientes al grado abierto en el que han sido admitidos, sin identificar en ese momento las materias concretas de su elección. La diferencia con el resto de los grados es que, una vez matriculados, serán convocados por el coordinador de la titulación y por los tutores académicos para las sesiones de orientación, y una vez realicen la elección de materias con la ayuda de su tutor, formalizarán dicha selección en la unidad administrativa del centro responsable de cada programa. Al igual que para el acceso y la admisión, las normas generales para todos los grados de la UDC en cuanto a la permanencia se refiere son de aplicación también para los grados abiertos. La norma general indica que un alumno matriculado a tiempo completo, es decir, de 60 créditos ECTS en primero por primera vez, ha de superar 12 créditos para poder continuar los estudios en la misma titulación, o en el caso de los grados abiertos, también en el grado de su elección. Una vez cursado el primer curso del grado abierto en Ingeniería Industrial, el estudiante ha de seleccionar un grado de destino entre los grados que integran el programa.
No hay posibilidad de repetir curso o materias en el grado abierto, pero las materias no superadas podrán y deberán ser cursadas en el grado de destino como continuación de estudios. En el caso del grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas, los estudiantes también podrán seleccionar un grado de destino al acabar el primer curso, o bien continuar durante un cuatrimestre más en el grado abierto hasta cursar los 90 créditos ECTS, antes de realizar la selección del grado de destino. Tampoco será posible repetir curso en este programa de grado abierto, y una vez cursados como máximo 3 cuatrimestres, el estudiante deberá elegir grado de destino. Una vez que se produce la selección del grado de destino, los estudiantes reconocerán los créditos cursados en el programa de grado abierto por las equivalencias en el plan de estudios del grado elegido. En el caso del grado abierto en Ingeniería Industrial, todas las materias se reconocen automáticamente, ya que todas ellas son comunes a todos los grados del programa. En el caso del grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas, existen unas tablas de reconocimientos entre materias equivalentes o similares entre las diferentes titulaciones. En este caso, las materias que haya cursado el alumno y no se reconozcan por otras similares en la titulación de destino, se incorporarán al expediente del alumno como formación complementaria. El programa de formación complementaria es uno de los atractivos para los estudiantes del grado abierto, ya que está pensado para permitir que puedan seguir adquiriendo conocimientos y competencias en los diferentes grados del programa una vez que ya se encuentran cursando el grado destino. El requisito para seguir el programa de formación complementaria, además de ser un estudiante que haya accedido a los estudios de grado a través de un grado abierto, es haber superado el 75% de los créditos de los que se haya matriculado el curso anterior. Un estudiante en el programa de formación complementaria podrá cursar cualquier materia ofertada en el programa de cualquiera de los grados que lo integran, hasta un máximo de 15 créditos ECTS por cuatrimestre. La formación complementaria figurará en el expediente del alumno y se reflejará en el suplemento europeo al título que se expide con todos los títulos de grado. Además, si el estudiante supera al menos 36 créditos dentro del programa, recibirá un diploma de formación complementaria. Por ejemplo, un estudiante que haya entrado en el grado abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas y que después de un curso y medio se haya decantado por estudiar el grado en Administración y Dirección de Empresas, pero que también haya realizado formación complementaria en el grado de Derecho, con un mínimo de 36 créditos, obtendrá el grado en Administración y Dirección de Empresas y un diploma de formación complementaria en Derecho. Lo comentado en esta breve presentación son los detalles más relevantes desde el punto de vista de un futuro estudiante. La propuesta está siendo evaluada en la Secretaría Xeral de Universidades, en la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Por eso, os recomendamos, antes de realizar la solicitud a la CIUB, confirmar su implantación el curso que viene. Para recibir más información o plantear las dudas que os puedan surgir, podéis poneros en contacto con el Servicio de Estudiantes de la UDC a través del correo que aparece en esta presentación.